Se abre la sesión extraordinaria de este pleno municipal. Primer punto del orden del día, revisión de costes del servicio de agua potable para el año 2012. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda. Buenos días. A la vista de la documentación que se ha presentado por parte de la empresa concesionaria del servicio de aguas, ACOGES, se propone una revisión de la tarifa del agua correspondiente al IPC, de tal manera que se lleva a cabo el acuerdo o la propuesta de acuerdo para esta sesión plenaria es implementar un incremento de la tarifa para aplicar al ejercicio 2012 de un 4,75%, quedando las nuevas tarifas establecidas por los bloques y conceptos resultantes de este porcentaje. Para explicar un poco y como punto de partida, decir que ACOGES presenta un informe económico en septiembre de 2011 por el cual reivindica que se lleve a cabo esa revisión del IPC a la que venimos obligados contractualmente. Una revisión del IPC que además se veía incrementada por unos retrasos acumulativos del IPC de años anteriores, lo cual la subida que inicialmente se reclamaba era muy superior a la que finalmente se ha negociado por parte de este equipo de gobierno. Se venía reclamando un incremento de casi el 8,86% y en la negociación hemos establecido este 4,75%. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, a mi grupo le gustaría dar la bienvenida al actual y nuevo secretario, deseándole toda la suerte y todo el buen hacer que le ha de competir a partir de ahora. Sobre el particular que nos atañe ahora, nos propone el equipo de gobierno para su aprobación en pleno la revisión de precios del servicio de agua potable para el año 2012, ¿no? En definitiva, lo que nos proponemos es que paguemos más a la empresa concesionaria del servicio. Hay que recordar que en nuestro municipio el servicio de agua potable se encuentra, como dicen hoy en día, externalizado, es decir, privatizado, digamos, ¿no? Es decir, es una empresa la que gestiona dicho servicio. Por consiguiente, lo que nos pide la empresa concesionaria es que paguemos más por la prestación de este servicio y para proceder a ello nosotros pues vamos a elevar las tarifas. Bien, más allá del debate que mi grupo considera necesario que tengamos en este ayuntamiento sobre el agua en general, no solo sobre la concesión de este servicio y que le proponemos hacer algún día, el argumento que usa la empresa como argumento de peso mayor para esta revisión de precios tiene que ver con la subida de los costes salariales, ¿no? Si mal no entiendo de la documentación que nos han presentado y que hemos podido ver, ¿no? La empresa argumenta que en los últimos años, si bien es cierto que se ha revisado según el IPC, los costes salariales han aumentado más que lo que es el IPC, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que las revisiones de IPC se han venido haciendo con esta empresa, no así las otras revisiones que nos demandan, porque ellos consideran que el coste de personal ha subido bastante más que lo que ha subido el IPC en los últimos años. Y nos reclaman una subida, como bien decía la portavoz, bastante superior a lo que finalmente se ha negociado, que viene a ser el 4,75%. Bien, a nosotros nos surgen muchas dudas, ¿no? Sobre todo si analizamos los datos que nos entrega la propia empresa, ¿no? Porque si nosotros vemos la estructura de costes que nos presentan desde la variación del año 2004 al año 2012, observamos que en personal efectivamente ha habido una variación del 25,81%, que el coste total ha subido el 21,61%. Sin embargo, hay partidas por ahí como el beneficio industrial, etcétera, que suben en un porcentaje bastante mayor, el 26,38%, etcétera. Y también los gastos de amortización pues se han mantenido en los últimos años. En definitiva, un poco de galimatías, ¿no? Pero lo que nosotros sí observamos es que efectivamente el coste de personal ha sido mucho más elevado de lo que ha podido ser el IPC, por lo tanto entenderíamos esa revisión de precios si solamente lo basamos en el coste de personal. Pero claro, nosotros nos planteamos algo y es que tiene que haber una contrapartida. No puede ser exclusivamente solicitar una subida argumentando en eso. ¿Y qué contrapartida pensamos nosotros que podría ser interesante? Sabemos que esta empresa en algunos otros municipios está sometiendo a sus trabajadores a ERES y no nos gustaría que eso ocurriera con la plantilla de Trujillo.
tenemos la posibilidad de que podamos, en el acuerdo que podamos llegar, exigirle a esta empresa que no modifique su plantilla en absoluto, al menos en los próximos años. Eso por un lado. Y por otro lado, echamos de menos en la información que se nos ha dado la liquidación que devenga del famoso canon de sequía, ¿no? Que no aparece tampoco por ningún lado en la documentación que nos presenta la empresa del agua. Y bueno, en un primer momento, les repito, necesidad de hacer un debate sobre la situación del agua en nuestra ciudad, creemos que es necesario, y por supuesto incluir en este posible acuerdo al que podamos llegar una pequeña cláusula en la que exijamos a la empresa el mantenimiento de su plantilla. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, muy buenos días a todos. Dar la bienvenida también al nuevo secretario. Le deseamos todo lo mejor aquí con esta corporación, que su trabajo sea fructífero. Bueno, pues nos proponen una subida de un incremento en el recibo del agua, una revisión que viene, creemos, en un mal momento para las maltrechas economías trujillanas. Sabemos que es un porcentaje no es muy elevado, pero también es cierto que hay situaciones de familias en Trujillo que precisamente quizás un 4,75% de subida en el recibo sí supongan bastante para ellos. Todo se basa en un informe que nos presenta la empresa, que evidentemente no deja de ser una simple declaración de intenciones donde nos habla del mantenimiento, de la conservación, de los gastos generales, de la amortización del canon inicial, de impagado, y eleva un presupuesto total a 641.000 euros anuales. Por supuesto, no dudamos de que la empresa, de los números de la empresa, ¿no? Pero sí sería conveniente dialogar con las mismas y hacerlas ver que en este momento en el que atravesamos los trujillanos queda reflejado, además en el informe, con las devoluciones de recibo, los cortes de agua que se producen día a día, que esta subida se pudiera posponer quizá para otro momento y quizá con una compensación mayor. Pero lo peor de todo esto, y es algo que eso preocupa al equipo socialista, es que el pantano de Santa Lucía, como todos sabemos, suministra agua a varios pueblos de la comarca. Y nos consta que no todos apreciamos el agua por igual y que no todos pagamos el agua por igual, porque eso perjudica seriamente a los intereses de los trujillanos. Nada más y muchas gracias. Sí, por contestar a las cuestiones planteadas por los distintos portavoces de los grupos políticos. Es verdad que no es el momento más adecuado para llevar a cabo una subida, pero no es una subida que este equipo de gobierno se invente. Bien decía el portavoz de Izquierda Unida, es un servicio que está concesionado, una concesión en la que el ayuntamiento es una parte de ese servicio concesionado y tiene una serie de obligaciones que son ineludibles, entre ellas esa subida y esa revisión obligada anualmente del IPC. Por tanto, es una obligación que el ayuntamiento no puede eludir. Otra cosa es que de la reclamación que hacía la empresa, lo que ha hecho este equipo de gobierno es sentarse con la empresa y negociar para que esa subida fuera lo menos perjudicial posible a los bolsillos de todas y cada una de las familias trujillanas. Y eso se ha conseguido, y hay que destacar también la buena voluntad por parte de la empresa a la hora de llevar a cabo esta negociación. En cuanto a los argumentos que da la empresa para llevar a cabo este incremento, es verdad que en el informe que se presenta en septiembre del 2011 se deduce claramente que lo que solicitaban inicialmente era una subida muy superior y se puede leer del propio informe, hace referencia a un 21,1%, que si se aplica en todas y en cada uno de los conceptos que aparecen en las tablas y estudios comparativos, podemos ver que sí que hay algunos en los que se aplica ese 21%, pero que efectivamente hay otros en los que se destaca la aplicación de hasta un 26%, como es en la partida o concepto referente a todo lo que tiene que ver al área de personal. Por lo tanto, a la vista de esos porcentajes aplicados por parte de la empresa, claramente se deduce que hay una diferencia importante y, además, en el propio estudio comparativo que se hace de la tabla referente a las cuotas por servicio, se deduce que la aplicación de la propuesta que ellos hacían respecto a las tarifas actuales era de casi el 8,86%. Todo eso rechinaba un poco, lo cual se hizo a la vista de estos informes. Nos sentamos con la propia empresa y claramente se deduce una clara cuestión. Desde el año 2004 lo que se ha venido haciendo en el ayuntamiento es la revisión del IPC,
pero del IPC única y exclusivamente, no de ese 1% que el propio sector del servicio del agua tiene previsto legalmente por el propio convenio del sector regional. Es decir, se podría haber subido el IPC más un 1%, de tal manera que no habría habido retrasos acumulativos en esos intervalos de tiempo entre el año 2004 y 2011. Ocurre, sin embargo, que curiosamente ese IPC se ha venido actualizando y a más, el propio 14 de abril del 2011 se lleva a cabo una revisión de ese IPC aplicando un 1,7%, que curiosamente y más sorprendentemente se lleva a cabo por el anterior equipo de gobierno mediante una resolución de alcaldía, cuando esto es que obligado tema a tratar en sesión plenaria. Todos estos son antecedentes que nos han obligado a llevar a cabo la negociación de ese 8,86% que se podía hablar de esa diferencia, traducida siempre a ese 1% aplicable a los costes de personal, que es lo que nos ha llevado realmente a hacer esa negociación del 4,75%. Y por explicar un poco más a los ciudadanos y no crear la alarma social pensando que va a haber una subida desmesurada en cuanto al recibo de agua, no olvidemos que los recibos de agua son de carácter trimestral y teniendo en cuenta los contadores que son usuarios en cualquier familia media, vemos un contador de 13 milímetros, con lo cual con las cuotas actuales tendríamos un total de unos 17,39 euros. Eso sería con la tarifa que hasta ahora se viene aplicando. Con las nuevas tarifas, ese incremento con un consumo de 25 metros cúbicos se vería incrementado en 18,25 euros, es decir, solamente 86 céntimos. Le puedo dar otro ejemplo referente a las variedades del consumo. Si consumieran 30 metros cúbicos la familia, podemos ver que la repercusión al final está en 97 céntimos y así sucesivamente según sean 40 metros cúbicos en 1,30 € o en cuanto el contador del consumo puede variar también a 15 milímetros. Es decir, no es tan desmesurada la subida. La subida que se pretendía sí que hubiera sido más desmesurada. Por eso, desde el equipo de gobierno, y vuelvo a reiterar, la buena voluntad por parte de la empresa a la hora de negociar ese 4,75% al que venimos obligados no solamente en virtud de ese contrato que está vigente y que exige esa actualización del IPC, sino también en aras a garantizar el propio equilibrio económico de la empresa. Lo que se había producido durante todos estos años con esa falta de ese 1% sobre los costes de personal era, digamos, un desequilibrio económico entre gastos e ingresos de la empresa. Por lo tanto, esa aminoración en la facturación repercute directamente o puede repercutir directamente en los costes de personal. Y como se ponía de manifiesto, en ningún caso el equipo de gobierno quiere ni perjudicar los intereses que pueda tener la empresa en cuanto se refiere a su plantilla, pero más todavía los intereses de los propios trijuyenos. De ahí esa negociación y vuelvo a repetir, es decir, la subida, con esos ejemplos que se han dado, se puede apreciar que, digamos, es inapreciable en recibos trimestrales. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sigue. Gracias, señor alcalde. Bien, uno de los riesgos que tiene concesionar servicios es ¿no? Que normalmente nos vemos obligados a hacer determinadas cosas, pero los niveles de exigencia son mínimos hacia la empresa con la que se concesiona el servicio, ¿no? Mi preocupación, y volvemos, y la preocupación de mi grupo fundamentalmente es la estabilidad del empleo. Por eso les proponemos, y vuelvo a redundar en ello, una cláusula en la que les hagamos saber a esta empresa que vamos a vigilar muy mucho la estabilidad del empleo de la gente que trabaja con Trujillo. Porque no vaya a ser que al final, en esa búsqueda de un mayor beneficio industrial por parte de la empresa, como la subida no es la que ellos nos han exigido, pues traten de obtener ese beneficio de otra manera, ¿no? Y una duda que nos surge, si estamos obligados, si en el contrato estamos obligados a revisar anualmente, automáticamente, la revisión de precios del IPC, entiendo que se hace. Lo que yo no sé es si estamos obligados a ese 1% adicional que nos reclama la empresa, o es simplemente una estrategia que busca la empresa para, repito, mejorar su beneficio industrial. Eso por un lado. Además, con esta empresa ocurre una situación interesante, cuando menos, y es que tenemos el servicio concesionado y además el abono. Es decir, los usuarios tienen que abonarle a la propia empresa, con lo cual la empresa nos liquida a nosotros. No somos nosotros quienes liquidamos a la empresa, cosa que ocurre con otro tipo de concesiones, como puede ser el del servicio de basura, ¿no? Que nosotros cobramos independientemente y luego somos nosotros los que liquidamos a esta empresa. El servicio de agua, los ciudadanos pagan su recibo, pero se lo pagan a Aquagés, a la propia empresa. Y es la propia empresa la que nos liquida a nosotros. Por lo tanto, la empresa tiene de alguna manera garantizado
el cobro de su servicio, puesto que es ella quien nos liquida a nosotros y no nosotros a ella, ¿no? Eso por un lado. Y luego, otra reclamación que le hemos hecho, nosotros sí creemos que es necesario que en nuestro municipio exista un debate sobre el agua, sobre lo que nosotros hemos venido a llamar, y así estaba en nuestro programa, la nueva cultura del agua, ¿no? Entendemos que el agua es un bien de lujo. El problema es que los ciudadanos no lo tenemos tan claro. Y nosotros sí exigiríamos a esta empresa que hiciera campañas de sensibilización sobre el consumo de agua. Y también tendríamos que tener muy claro, como decía anteriormente el portavoz del Grupo Socialista, qué está pasando con el agua, ¿no? A lo mejor hay que plantearse mancomunar el servicio de agua. ¿Por qué no? ¿Por qué no mancomunarlo con el resto del municipio? A lo mejor hay que tener claro cómo se está potabilizando el agua y ese consumo de agua potable que está llegando a municipios que la empresa concesionaria del servicio envía ya potabilizada. No sabemos si se rinden cuenta o no al respecto. Es decir, hay agua que sale potable desde Torre Herrera y llega a ciertos municipios en los que nosotros no sabemos si se controla o no. Y a lo mejor hay que tener claro cómo están los precios en otros municipios colindantes. Cierto es que el precio del agua en nuestra ciudad es relativamente barato si nos comparamos con otros municipios. Eso es verdad. Pero también es verdad que una subida del 4,75%, por muy mínima que sea, no deja de ser una subida, ¿no? Y mediáticamente no se vende bien, ¿eh? Ustedes saben que no se vende bien ahora decir que nos va a subir el agua un 4,75%, aunque es pequeño. En fin, muchas dudas al respecto. Sinceramente, creemos que a lo mejor no era el momento adecuado para hacer esta gestión y nosotros ya le hemos hecho la propuesta. Obligar, entre comillas, lo de obligar, exigir, proponer a la empresa que mantenga estabilidad en su empleo y le reclamo un debate sobre la situación del agua en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Evidentemente, señora portavoz, la empresa está en su derecho a pedir lo que crea necesario, inclusive a pedir la luna, pero para eso están ustedes ahí, para decirles qué es lo que se les puede conceder y qué es lo que se les puede dar. Es cierto que la subida del IPC viene recogida dentro de lo que es el asunto de la revisión de costes y que se ha subido todos los años, parece ser, lo que indicaba el índice. Lo que no sabemos también y tenemos la duda es si se hablaba también de la subida del personal dentro del propio convenio, lo cual me hace dudar. No sé si aparecerá o no, no lo tengo entre manos, pero vamos, me hace dudarlo. Y en cuanto hablaba usted de no alarmar a los ciudadanos, mire, los ciudadanos están bastante alarmados con esta subida de impuestos y tasas que le estamos aplicando durante estos últimos plenos y yo creo que eso está en la calle y la preocupación está en la calle en los peores momentos. Pero hay otra cosa más también que nos preocupa de la gestión que están haciendo ustedes del agua. Sabemos que se están autorizando, bajo su responsabilidad, por supuesto, el suministro de servicio de agua a actuaciones urbanísticas que están sustentadas de forma irregular, algo que esto sí puede estallarle en las manos y que ustedes han decidido hacer por su cuenta y riesgo. Pero también es cierto que no todos los ciudadanos que la han solicitado se les ha proporcionado el suministro del agua, por lo que sí le pedimos que haya un trato igualitario para todos. Le pedimos que se trate a toda la gente por igual, ya que ustedes han tomado la iniciativa de ofertar el agua en estas situaciones, bueno, pues que todos tengan derecho a la misma. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí, en cuanto a la cuestión planteada, a la duda que surge a los distintos grupos políticos respecto a si hay una obligación o no de ese 1%, el propio convenio, el propio contrato con la empresa del servicio de agua lo que obliga exactamente es como mínimo el IPC. Pero bien es verdad que ese contrato se complementa con la normativa sectorial que en nuestro ámbito regional establece esa posibilidad del 1% aplicable a los costes de personal. Y lo he explicado en la anterior intervención y lo reitero ahora. No se había hecho con anterioridad y eso lleva aparejada como consecuencia un desfase en lo que es gastos e ingresos en el área de la empresa. Nuestra obligación ineludible y verdad también, que a lo mejor no sea el mejor momento, pero no debemos más que pleitesía un contrato que está en vigor, que establece unas cláusulas en las que se nos obliga efectivamente a esa revisión del IPC, que además con carácter complementario y teniendo en cuenta ese 1% que establece el propio convenio regional del sector, repito, establece esa posibilidad de esa supervisión que no se hizo con anterioridad, que la última supervisión que existe, aunque sí se han venido aplicando desde el año 2004, repito, pero el IPC genérico
no ese 1%, llevaba esos retrasos acumulativos, que es lo que lleva a que hoy este Gobierno tenga que llevar a cabo una subida superior al IPC, que quedaría en un solo 3% si las cosas se hubieran hecho mejor de las que se hicieron. Por lo tanto, este equipo de Gobierno lo que hace es cumplir escrupulosamente obligaciones ineludibles que aparecen establecidas en el contrato, y he reiterado que la última actualización que existe del IPC y que nos ha dificultado referencia respecto a por qué no aparecían esos datos es de una resolución de alcaldía de 14 de abril del 2011, cosa que no debió hacerse de esa manera, sino que debería haberse hecho a través de una sesión plenaria, repito, en un 1,7%. Pero siempre esa actualización última que se llevó a cabo en esa fecha estaba referenciada al año 2010. Por lo tanto, había una diferencia de acerca de un 5,86% que podría repercutir en los costes de personal de la empresa. Este Gobierno lo que ha hecho es, desde la responsabilidad y el rigor de cumplir un contrato que existe en este ayuntamiento y del que el propio ayuntamiento es parte, por un lado negociar ese IPC, pero ese IPC a la baja de la petición que inicialmente hacía la propia empresa, pensando siempre en que eso tenga la menor repercusión posible en las familias trujillanas. Y lo he puesto de manifiesto, no es que yo creo que no es una situación para crear alarma social. Entiendo que la situación es mala, que hay muchos parados, que hay muchísimas familias a las que les cuesta hacer malabares para llegar a fin de mes y para pagar su factura. Pero también entiendan que cuando se gobierna hay que tomar decisiones y hay compromisos también adquiridos en virtud del contrato, como repito, con la propia empresa, que no se pueden eludir. Y que si esas adaptaciones o esas revisiones del IPC se hubiesen realizado de manera regular, no solamente aplicando el IPC genérico, no nos veríamos hoy en esta situación de tener que incrementar no solamente el IPC correspondiente a este año, el 3%, y además ese 1,75%, siempre tratando de garantizar, repito, no solamente la menor repercusión en el bolsillo de nuestras familias trujillanas, sino también garantizar, porque es una obligación establecida en el propio contrato, el equilibrio económico de la empresa. En cuanto a las subidas de tasas o políticas de si llevamos a cabo una política de subidas de tasas e impuestos, lo único que se ha hecho es revisar lo que estaba, anclado y desfasado en el ayuntamiento, que repercute indudablemente en una subida, pero que se ha tratado de hacer de la manera más moderada posible. Y en cuanto a las posibles concesiones a las que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista, estamos vinculando al servicio de aguas a actuaciones urbanísticas. Cualquier ciudadano que solicita agua, si cumple los requisitos y se cumplen los parámetros, tiene derecho a que se le conceda el enganche del agua. Y no es que haya un trato discriminatorio, es que es verdad que se han concedido algunas solicitudes de agua y otras muchas están paralizadas, todo ello provocado por la situación de sequía y el último informe que nos remitieron tanto de la Confederación como del propio Servicio de Aguas. Nada más y muchas gracias. Bien, para finalizar este debate, porque creo que se han hablado cuestiones importantes, empezando por donde han terminado los portavoces acerca de la cuestión que hoy nos atañe. Yo estoy convencido de que nos ha tocado tomar decisiones que no son las más correctas, lo decía el portavoz de Izquierda Unida Sies, y las más agradables de cara al ciudadano, ¿no? No se vende bien y es mediáticamente vendible el que ahora tengamos que subir el agua. Evidentemente, ya lo dije en el anterior pleno, no es para este equipo de gobierno agradable tener que hacer ciertas cuestiones de las que está teniendo que hacer, pero las circunstancias nos obligan a hacerlas. Creo que ha quedado manifiestamente claro la necesidad que había de normalizar esta situación. Era una petición hecha por la empresa desde el mes de septiembre del 2011, se va a aprobar en mayo del 2012, con lo cual ustedes entenderán que ha habido un periodo largo de negociación, a la empresa se le ha exigido que demuestre determinadas cuestiones y la empresa evidentemente ha aportado las cuestiones, yo creo, necesarias y óptimas para poder llegar a un acuerdo como el que estamos llegando hoy. Por lo tanto, yo creo que, a pesar de que no es una cuestión políticamente agradable, una cuestión políticamente correcta, que es la palabra por eso que utilizaba antes, de cara a los ciudadanos, es nuestra obligación administrativa y nuestra obligación para garantizar que se siga prestando el servicio con absoluta normalidad, el tener que acometer esta medida. Yo, además, incido en una cuestión que también hace referencia al portavoz de Izquierda Unida, una cláusula que garantice que la empresa va a dar estabilidad a la plantilla de trabajadores. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy precisamente es eso, es
garantizar la estabilidad de la plantilla de trabajadores, que la empresa no tenga ningún problema económico para hacer frente a todas las obligaciones que tiene contraídas con los trabajadores y con los ciudadanos de Trujillo para la prestación del servicio. Pero yo creo que hoy se ha abierto aquí un debate bastante más interesante que no deja de ser importante, que es acerca de la gestión del agua en nuestra ciudad, ¿no?, que va más allá de la propia cuestión de la empresa. Claro, hemos dicho muchas veces en este ayuntamiento que no queremos hablar del pasado, pero lo que hacemos hoy es consecuencia de lo que se hizo ayer y tenemos que hablar del pasado. Y la realidad es que en esta ciudad estamos abasteciendo de agua a diversos municipios sin que haya ningún acuerdo formal por parte de esta institución en esa materia. No obra en poder de este ayuntamiento ningún acuerdo que diga por qué hemos perdido la titularidad del pantano. El pantano de Trujillo ya no es de Trujillo. Y eso no lo hizo ningún gobierno del Partido Popular ni este equipo de gobierno que se sienta hoy aquí. A cambio de una ampliación y de unas mejoras, ese pantano se cedió a la Junta de Extremadura. Con lo cual, la competencia sobre el agua y el agua del pantano no la tiene este equipo de gobierno municipal, sino que la tiene la Junta de Extremadura, que es el titular de aquella instalación. ¿Que pueden surgir dudas legales acerca de quién es la propiedad del viejo pantano que el nuevo cubrió? ¿Cuáles son todas esas cuestiones? Pues evidentemente hay 200.000 dudas legales que a este equipo de gobierno ya le preocupaban cuando estaba en la oposición y que nunca fuimos capaces de resolver, y que curiosamente estando en el gobierno tampoco somos capaces de resolver porque no hay documentación que obre en poder ni del gobierno de Extremadura ni de este ayuntamiento. Esa es una primera realidad que nos preocupa, porque el pantano de aguas de Trujillo tiene agua suficiente para abastecer a esta ciudad, si solo abasteciera a esta ciudad, aproximadamente para 2 años según los últimos informes. Pero como abastecemos a muchos municipios, evidentemente somos uno de los municipios que en mayor riesgo, o una de las zonas de abastecimiento de agua que en mayor riesgo de sequía estamos de toda Extremadura. Esa es una primera cuestión que yo creo que debe quedar clara y que avala que es necesario que hagamos un debate monográfico acerca de la gestión del agua. Parece ser que ese abastecimiento de agua, como decía el portavoz de Izquierda Unida, pertenece a una mancomunidad de agua, pero una mancomunidad de agua que legalmente no está constituida. No solo eso, sino que además aquello que se vendió como bombo y platillo por los anteriores gobernantes de este ayuntamiento, que eran las mejoras en época de sequía, ya por el año 2008-2009, las mejoras en el abastecimiento de agua a esta ciudad, con el recrecimiento de la presa y la ampliación de municipios que van a recibir agua de esta presa y un trasvase del pantano del Cancho del Fresno, de Logrosa, de Cañamero, pues están empezando por el final. Es decir, ustedes verán que se están haciendo las obras por parte de Confederación de aumento de ramales para abastecimiento de agua a más municipios, pero no se han empezado las obras de recrecimiento de la presa del pantano y no se han comenzado las obras del trasvase de agua del pantano del Cancho del Fresno al pantano de Trujillo. Este alcalde tiene solicitado una reunión a la Confederación Hidrográfica del Tajo para debatir y algunos otros asuntos, como son algunos daños que nos están produciendo estas obras en nuestras redes de abastecimiento, y es cierto que aún no se ha producido contestación y cita a esa demanda, pero yo espero que en breve así sea y que podamos resolver algunas de estas dudas para además dar la legalidad, porque ese es verdaderamente el problema más preocupante de cara al futuro que esta ciudad tiene con la cuestión del agua. Y es que, bueno, pues aquí estamos muy acostumbrados a los acuerdos verbales, ¿no?, pero a la falta de documentación también, ¿no? No entiendo cuál es la falta de que quedaran reflejados los acuerdos, cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran nuestras obligaciones y cuáles eran los derechos y las obligaciones de los pueblos que ahora se abastecen de nuestro pantano. Entiendo, como digo, que esta cuestión deviene desde el momento en el que Trujillo pierde la titularidad sobre el pantano de agua. Y de hecho, si ustedes visitan el pantano de Santa Lucía, verán que hay un cartel en el suelo que acredita ya que es un pantano propiedad de la consejería pertinente de la Junta de Extremadura, con lo cual se produce además una especie de dicotomía legal, ¿no?, porque la propiedad, las redes de abastecimiento que traen el agua del pantano hasta esta ciudad siguen apareciendo en el inventario de bienes de este ayuntamiento, pero ya no tenemos claro si son de este ayuntamiento o son del propietario del pantano, etcétera. Toda una serie de problemas que en definitiva estamos intentando resolver
porque creo que es el problema de fondo del que hemos hablado hoy y a las que esperamos dar solución, porque evidentemente no hay otra vuelta atrás que no sea la de mancomunar legalmente ese servicio de aguas, que lo entendemos porque a lo largo de los últimos años no se han dado esos pasos legales para que así sea. Nosotros entendemos que hay que ser solidarios y que evidentemente, bueno, pues en un momento determinado, pensando en un bien común y mayor, se decidió que el pantano de Trujillo tiene capacidad para abastecer a más municipios, se hiciera así y nosotros creemos que lo que hizo falta es que se le dé forma legal a toda esa cuestión, porque como digo, los problemas serios de abastecimiento de agua de esta ciudad vienen no porque nuestro pantano no tenga capacidad de abastecer a Trujillo, sino que es tan elevado el número de municipios al que vamos abasteciendo que, por lo tanto, es necesario un recrecimiento. Yo considero que previo del muro del pantano y si se va a hacer esa obra de trasvase planteada por el anterior gobierno de España, desde la presa o el pantano del Cancho del Fresno hasta nuestro pantano, para garantizar ese suministro a más municipios. Sobre el asunto que nos detrae hoy aquí y por el que hemos generado este debate, decirles que este equipo de gobierno ha peleado con la empresa hasta el último momento, bueno, pues para que la subida fuera lo menor posible, ¿no? Usted decía, la empresa puede pedir la luna, evidentemente, pero nosotros también hemos intentado, pensando en los vecinos, que evidentemente esa subida no podía acometerse de ese modo. Y yo agradezco desde aquí también a la empresa su buena voluntad para poder llegar a un acuerdo y que la medida de esta subida, bueno, pues se vea amortiguada con menor medida. Pero en cualquier caso, si esto se hubiera ido haciendo de manera progresiva o se hubieran atendido las diferentes reclamaciones que ha habido por parte de la empresa, pues hubiéramos llegado a una subida tal vez menor o simplemente lo que respecta al IPC. Y sobre el canon de sequía, que preguntaba el portavoz de Izquierda Unida SIE, sabe que fue uno de los caballos de batalla de este equipo de gobierno cuando estaba en la oposición. El canon de sequía liquidado a finales del pasado año, se liquidó la deuda pendiente y, bueno, parece ser que las cantidades que nunca encontrábamos eran cantidades que se compensaban con obras y con otra serie de cuestiones, ¿no?, que la empresa cometía fuera del contrato. Por lo tanto, nosotros, con esta medida, lo que buscamos es garantizar esa estabilidad laboral a la que usted hacía referencia, es decir, y que además los trabajadores vean cumplidas sus derechos, ¿no?, de revisión de su salario al IPC y que la empresa pueda prestar el servicio con absoluta normalidad. ¿Que no nos gustaría tomarla? Pues evidentemente para mí sería más agradable ver cómo compra en extraordinario, única y exclusivamente para decir que nos van a conceder una ayuda o que vamos a recibir o que una gran empresa se va a establecer en esta ciudad. Pero al final la obligación que tenemos de tomar decisiones nos obliga a tener que traer esta revisión de costes del servicio de agua potable para el año 2012 para que, en definitiva, como digo, la gestión de este servicio sea lo más correcta posible. Por lo tanto, nada más, y se somete a votación la revisión de costes del servicio de agua potable para el año 2012. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Segundo punto del orden del día, autorización para la concertación de la operación de préstamo a la que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. El pasado 2 de mayo recibimos el informe favorable del Ministerio de Hacienda sobre el plan de ajuste presentado por este ayuntamiento y, como consecuencia, es obligado remitir una autorización a través de este acuerdo plenario en el que se autorice al alcalde para la operación de endeudamiento, en virtud de la cual se va a pagar a todos los proveedores esas facturas que estaban pendientes por el importe que se había remitido. El importe inicialmente remitido era de 1.805.952.000 euros, pero estábamos en ese periodo de alegaciones que terminó el día 10 de mayo, con lo cual la propuesta que se trae a este pleno es autorizar al alcalde para abonar ese importe con una operación de endeudamiento que asciende a 1.788.916,42 euros, que es el importe total estimado por el Ministerio de Economía y Hacienda. El plazo de la operación será de 10 años con 2 años de carencia y el coste financiero de la operación es el que viene establecido en el apartado 6º
de la orden de 2012 de 16 de abril, salvo determinación en contrario del Instituto de Crédito Oficial. Por lo tanto, decir que el importe o lo que estamos haciendo mediante este acuerdo de pleno es autorizar la firma del alcalde para esta operación de crédito por esos intervalos de tiempos y por ese importe, es decir, el techo es 1.788.916,42 euros. Decir que el tipo estimativo recogido en la propia orden es del 5% y que sí, también parece que la propia orden, aunque todavía no tenemos certeza de ello, deja la puerta abierta o abre la posibilidad de llevar a cabo negociaciones a la hora de fijar los tipos de interés, por lo cual adelantar que si eso es así, una vez que se nos comunique, lo que sí hará este equipo de gobierno es negociar el tipo de interés para que afecte lo menos posible a las arcas económicas de este ayuntamiento. Se abre el primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien poco que decir, ¿no? La verdad es que se trata simplemente de autorizar al alcalde a que pueda firmar todo este tipo de documentación relativa a este préstamo y, bueno, quien se pondrá contento serán los proveedores que definitivamente pues, van a poder cobrar parte de su deuda. Hombre, sí nos parece interesante poner en valor la situación de este ayuntamiento y que a la hora de negociar usted pues sea capaz de negociar a la baja, es decir, procurando minorar el coste para nuestras arcas municipales y poniendo en valor lo que de bueno pueda tener la situación económica de este municipio. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, ya en el pleno en el cual se presentó el plan de ajuste, nosotros como grupo nos abstuvimos porque consideramos que existían otros caminos con el cual podíamos llegar a un buen fin, algo que algunos ayuntamientos de su mismo signo político han puesto en práctica para solventar las deudas que tenían con sus proveedores. Va a firmar usted un crédito que en principio salía en un 5% y parece ser que tras los últimos momentos económicos que hay va a estar sobre un 5,15, un 5,20, parece ser que va a ser lo que se recoja. Que va a costar a los trujillanos pues más de 500.000 euros solamente en intereses a pagar en los próximos 10 años, con lo cual las arcas del ayuntamiento se van a resentir para hacer otro tipo de inversiones. Se lo dijimos que el fin era bueno, por supuesto, el pago a proveedores yo creo que es importantísimo y más en los momentos en los que estamos, en los que los proveedores de este ayuntamiento, las empresas de esta ciudad están pasando momentos difíciles y creemos que esto puede ser, bueno, puede solventar un poco o paliar la situación en la que están atravesando. Pero también se lo hemos dicho en algunas ocasiones, vemos que son ustedes poco ambiciosos e imaginativos, que creemos que se podían haber llevado las cosas de otra manera. Y le voy a decir por qué. La deuda asciende a un montante total aproximado de 1.800.000 euros, de los cuales única y exclusivamente tenemos con proveedores de distintos servicios 300.000 euros. La mayor cuantía de la deuda, como todos sabemos, es 1,5 millones que tenemos con Fomento de Construcciones y Contratas. Y nosotros en su momento le hacíamos una propuesta, creemos que podía haber sido una buena propuesta el hecho de haber contraído solamente un crédito por valor de 300.000 euros para el pago de los diversos proveedores y el 1,5 millones que tenemos pendiente con Fomento, haberlo negociado con ellos, que en su día ya se habló. Quizá eso hubiera significado para nosotros ahorrarnos un dinero importante. Quizás podíamos haber concertado un crédito a más largo plazo, a un 2 o un 3%, con lo cual la repercusión hubiera quedado dentro del propio ayuntamiento. Por eso yo creo, señor Casero, que se necesita un poco de tiempo y se necesita un poco también estar preocupado por las cosas de casa, que es importante. Yo creo que esto hubiera sido una solución muy buena para la deuda que tenemos contraída y quizá para no habernos encadenado para los próximos 10 años con unos importes que comenzaremos a pagar unos 7.000 euros mensuales o 7.000 y pico de euros mensuales y que después se va incrementando poco a poco durante los 10 años que va a durar vivo el crédito. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. Por aclarar algunas cuestiones, el importe de las facturas total que se remitía ascendía a 183 facturas por ese importe inicial de 1.805.952 euros que finalmente se ha estimado en ese último importe al que hacíamos referencia, 1.788.916,42 euros. Por lo tanto, eso no es ni más ni menos que consecuencia de esa estimación, porque de las facturas que se han remitido,
en ese intervalo de tiempo, hasta que nos ha llegado esa notificación, hemos pagado algunas porque era necesario justificarlas, como puede ser la de las propias AESA, que ascendía a un importe de 9.452 euros, o aquellas que no se han aceptado por importe de 13.600. Por eso, esa diferencia en las cantidades inicialmente remitidas y las que finalmente se han aceptado. Además, también poner de manifiesto que sí que se nos han aceptado aquellas que se han remitido en virtud de esos reconocimientos por créditos extrajudiciales que vinieron a la última sesión plenaria, y también otras nuevas que en ese intervalo de reclamaciones los proveedores tenían su derecho por importe de 6.016 euros. En cuanto a las cuestiones planteadas, eso por cuanto a aclarar por qué al final ese montante económico y no el inicialmente reclamado. Sí, poner de manifiesto que en cuanto a las cuestiones planteadas, se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Claro que se podrían haber hecho las cosas de otra manera si hubiéramos tenido liquidez en este ayuntamiento. El problema es que la liquidez económica, y lo hemos dicho en contadas ocasiones, la liquidez económica con la que contamos es única y exclusivamente una operación de tesorería que este equipo de gobierno ha renovado a la baja de lo que inicialmente estaba previsto, 500.000 euros. Esa falta de liquidez nos impedía hacer frente al pago de los proveedores, a pesar de que este equipo de gobierno, desde que tomó posesión y a partir del mes de junio, se fijó un calendario de pago escrupuloso que ha venido cumpliendo dentro de los 5 primeros días de cada mes, y que si contamos las facturas que llevamos pagadas desde esa fecha al momento actual, es decir, estamos hablando del mes de marzo, hemos pagado casi 1 millón de euros en facturas que nada tienen que ver con estas que estaban pendientes y que se corresponden a los años 2010 y 2011, porque evidentemente se habían dejado de pagar y porque evidentemente se había pagado algunas tarde y mal, porque muchas de ellas estaban fraccionadas. Repito, esa carencia de liquidez nos impedía afrontar ese pago a los proveedores de una manera inmediata. Dice usted que es verdad, y así lo pusimos de manifiesto, que 300.000 euros corresponden a proveedores, y nosotros le hemos dicho desde el principio que la deuda con proveedores era lo que menos asfixiaba al ayuntamiento, que lo que más asfixiaba al ayuntamiento era esa deuda que existía con la empresa del servicio de limpieza, que ascendía a cerca de casi 2 millones de euros, porque no olvidemos que lo que se incluye con este Real Decreto, lo que incluimos son facturas pendientes de pago desde mayo del 2010. No aparecen esas revisiones que correspondían, algunas de las cuales hemos aprobado en pleno. Es decir, lo que hemos remitido al Ministerio son todas aquellas facturas que estaban sin pagar desde mayo del 2010. Por tanto, ese ha sido el motivo que nos ha obligado a hacer frente al pago de los proveedores. No olvidemos que también hicimos pagos por importes de 143.000 euros con un ICO anterior a recurrir a este Real Decreto. Por lo tanto, es decir, nuestra responsabilidad desde el Gobierno es también garantizar el cierre de las empresas, y las empresas están pasando también un mal momento. No tiene ningún sentido que no hubiéramos recurrido a esta vía cuando es la única vía posible. Habla usted de otros ayuntamientos que han recurrido de nuestro mismo signo político, pero al final la situación económica ni era la misma, ni el número de facturas sería tan elevado, cuando al final la asfixia nuestra viene puesta de manifiesto sobre todo por esa empresa del servicio de limpieza. Por lo tanto, nosotros lo que hemos querido garantizar, sobre todo, la solvencia de todas esas empresas, no solamente de los proveedores, sino también, porque usted hace referencia a ello en su intervención, para poder negociar con más tranquilidad también ese nuevo pliego de condiciones del servicio de limpieza, y para poder ser más exigentes en el cumplimiento y en la mejora de esa calidad de prestación del servicio. Porque, dígame usted, con qué rigor, con qué responsabilidad y con qué seriedad se sienta este equipo de gobierno a renegociar el pliego con una empresa con la que tenía una deuda de 1.505.000 euros. Evidentemente, se negocia con mucha más tranquilidad cuando se tiene saldada esa deuda, se puede ser mucho más exigente porque se ha llevado a cabo el cumplimiento de una obligación importante de un contrato como es el pago del precio. Nada más. Se abre un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de la unidad 6. Gracias, señor alcalde. Bien, que el sistema no es todo lo deseable, pues eso está claro, también lo pusimos nosotros de manifiesto en su momento. En todo caso, tratamos hoy simplemente de autorizar al señor alcalde a que firme un préstamo con un banco para poder financiar. Yo coincido plenamente con la portavoz del
del equipo de gobierno en que se negocia mejor cuando no se tienen deudas pendientes con la empresa, ¿no? Sobre todo cuando el contrato ya está cumplido o está a punto de cumplir, y yo le adelanto que nosotros vamos a pedirle la remunicipalización de ese servicio, cosa que no podríamos si dilatábamos el pago con la empresa, porque nos veríamos de alguna manera obligados, ¿no? Y nosotros vamos a pelear porque este servicio se pueda remunicipalizar de alguna manera, o bien a través de una empresa mixta, o ya veremos cómo, ¿no? Pero le adelanto que por ahí van los tiros. Cosa que, repito, hubiera sido difícil si hay algo que nos ata durante bastante tiempo con esta empresa. Yo reitero mi afirmación de antes, bueno, que ponga en valor lo de bueno que pueda tener este ayuntamiento y que negocie para que las arcas municipales se resientan lo menos posible. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Evidentemente, señora portavoz, si nosotros no estamos en desacuerdo con que se afronten los pagos a los distintos proveedores, si lo único, además al contrario, queremos que se pague cuanto antes mejor. Y lo digo por experiencia, porque la verdad es que se pasa mal. Pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que buscar la mejor solución posible para que los trujillanos se sientan lo menos agraviados. Y le digo otra vez por qué. Si evidentemente podemos hablar del nuevo contrato con Fomento de Construcciones y Contratas, si nos va a repercutir el hecho de lo que tengamos abonado o no tengamos abonado. Yo, de las pocas conversaciones que he podido mantener con los responsables de la empresa, de estas empresas y de otras empresas, nunca la deuda ha sido ninguna pega a la hora de ofertar o de querer presentarse a un concurso de este tipo. Lo que sí es cierto, y yo creo que eso sí tiene que ser, que es importante y tenemos que verlo de una manera clara, es que nosotros tenemos que mirar por los intereses de los trujillanos. Y yo estoy convencidísimo, y bueno, incluso hasta calculado por encima, de que nos podíamos haber ahorrado entre 100 y 120.000 euros si hubiéramos renegociado la deuda con Fomento de Construcciones y Contratas. Yo creo que usted es consciente también, señor alcalde, de ese tipo. Que esto no iba a tener las manos atadas a la hora de negociar el nuevo contrato, yo ahí ya discrepo. Creo que no, porque cualquier empresa que quiera acaparar el servicio de limpieza en Trujillo, lo primero, y eso lo sabe a ciencia cierta, es que tiene que hacer frente a la deuda que tenga contraída la empresa anterior que estuviera ejerciendo esas funciones en el propio ayuntamiento. Con lo cual, nosotros lo que miramos es un poco la economía de la ciudad, y evidentemente que esto repercuta lo menos posible en los bolsillos de los trujillanos. Nada más y muchas gracias. Bien, pues para finalizar el debate, que como se ha dicho aquí, hoy simplemente era la autorización para la concertación de la operación de préstamo a la que se refiere el Real Decreto 4/2012, yo hacer varias aclaraciones sobre las cuestiones que se han planteado aquí esta mañana, ¿no? Este equipo de gobierno ha elegido esta fórmula porque la considera la mejor. Evidentemente, el grueso de la deuda que se ha presentado al Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas de Hacienda, era la que se mantenía con la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y de limpieza de la ciudad, con la que este equipo de gobierno se ha sentado en diversas ocasiones para intentar renegociar esta deuda. Y la respuesta era muy clara: o nos pagan o nos pagan. Y también es así que, de hecho, hay una demanda judicial por las cantidades que se le deudan a la empresa, porque esta empresa pertenece a una matriz mayor que, evidentemente, tiene que garantizarse el cobro de los pagos que se le deben, especialmente desde el año 2010. Esa es la facilidad que la empresa le ha dado a este equipo de gobierno para que se pueda negociar. Y con esto no acuso a la empresa de mala voluntad, que la ha habido en todo momento buena voluntad para llegar a un acuerdo, tan simple como aumentar los recibos que mensualmente pagamos a la empresa. Si actualmente este equipo de gobierno viene pagando algo más de 70.000 euros mensual a la empresa por la prestación de ese servicio, hagamos un plan de pago en el que se contemple toda la recuperación de la cantidad contraída por la deuda. A más, para renegociar el nuevo pliego, evidentemente, hace usted referencia a la necesidad usted cree que no sería un impedimento que la nueva empresa adjudicataria o la propia empresa tuviera que asumir el coste de esa deuda. Pues evidentemente son diferentes puntos de vista, pero cuando nosotros tenemos la disponibilidad de medios que tenemos, económicos, y tenemos que sacar una oferta, que evidentemente todos hemos hablado aquí, de ampliación del servicio, si tenemos que contemplar también el hacerse cargo de una deuda, evidentemente difícilmente vamos a poder negociar con ninguna empresa que el aumento de costes no sea muy superior y se nos preste un mejor servicio. Claro que cualquier empresa que viene aquí se tiene que hacer cargo de los casi 2 millones, porque aquí metemos las facturas que se le debían, pero es que hacía 3 o 4 años que no se revisaban los precios, con lo cual con Fomento nos sigue quedando pendiente una deuda de casi 400.000 euros.
de revisión de precios de los últimos años. Con lo cual, evidentemente, a la hora de negociar con cualquier empresa, cuando tú ya llevas una sobrecarga o la Administración lleva ya una sobrecarga de 2 millones de euros, difícilmente vamos a poder negociar mejoras en el contrato, canon, etcétera, etcétera. ¿Hacía usted referencia a que ayuntamientos de mi mismo signo político no han elegido esta fórmula? Hombre, claro, el Ayuntamiento de Cáceres no le ha quedado más remedio que no elegirla, pero tiene la posibilidad, gracias a la negociación de un pliego de condiciones del servicio de agua, de 30 millones de euros en sus arcas. Es decir, con lo cual, los 14 millones de euros que han presentado el Ministerio de Hacienda, de ese dinero que tienen en cuenta, lo aportan al Ministerio de Hacienda y es el que liquida la factura. Pero es que yo no tengo esa opción. La liquidez del Ayuntamiento, usted en el presupuesto ha visto la que es. Este Ayuntamiento funciona casi mensualmente para cubrir los costes de los servicios básicos y necesarios, que es lo que estamos intentando. Y usted dígame qué servicio esencial para esta ciudad en el año casi de gobierno que llevamos se ha recortado. Asevéreme y dígame qué servicio básico de esta ciudad ha recortado este equipo de gobierno o ha dejado de pagarse. Porque desde que este equipo de gobierno se sienta aquí, se ha pagado todos los meses a la empresa del servicio de basura. ¿Por qué no se la pagaba antes? ¿Por qué no se la pagaba antes? Claro, y así hago cientos y cientos de preguntas. Con lo cual, la situación yo entiendo que es fácil decir determinadas cosas desde ahí, porque también me he sentado ahí, pero hay que tener muchísima responsabilidad a la hora de decirlas, porque nuestra situación es de una falta de liquidez clarísima y evidente. Y lo que este equipo de gobierno está intentando es que todos los meses los trabajadores de este ayuntamiento cobren, que todos los meses los servicios básicos de la ciudad estén cubiertos y que la ciudad siga funcionando a un ritmo normal. Que nos gustaría hacer más cosas para que la ciudad creciera y fuera mejor, por supuesto. Que a este alcalde le gustaría anunciar que vamos a tener dentro de poco un centro cultural digno y acorde a esta ciudad, me encantaría. Que a este alcalde le gustaría decir que vamos a arreglar 25 calles en vez de 7, me gustaría. Que a este alcalde le gustaría decir que vamos a contar con un centro para estudiar idiomas, me gustaría. Que a este alcalde le gustaría, pero eso es lo que no puedo. Pero intento que los servicios básicos estén cubiertos y que todo el mundo cobre en este ayuntamiento. Y esta es la mejor fórmula que entendemos. Y además, sí se lo digo, nos da mucha más tranquilidad al equipo de gobierno a la hora de poder negociar un nuevo pliego y de poder poner determinadas condiciones en ese pliego. De poder poner determinadas condiciones en ese pliego que nos permitan pues hacer algunas de esas inversiones que actualmente con nuestros fondos no podemos. Y yo además, usted ha dicho una cosa aquí que yo, de verdad, le reto a que lo demuestre. Es decir, que un banco, hoy en día una administración pública, nos dé un préstamo al 2 o el 3%, yo, créame que me he sentado con unos cuantos y del 5 no bajan. Y le estamos diciendo que la última noticia del Ministerio es que se va a poder renegociar esa cantidad. Y yo además aprovecho, y con esto termino, para felicitar a los servicios de Secretaría, al Servicio de Intervención y a la Concejalía de Hacienda por el magnífico trabajo que han hecho para que el Ministerio nos apruebe el plan de ajuste serio, creíble, como dice el propio informe, y un plan de ajuste que revela que este ayuntamiento sabe lo que tiene que hacer para salir de esta situación. Y eso yo creo que es lo más importante. Se lo dije hace un mes o hace 2 meses, que a lo mejor yo tengo que tomar las medidas para que usted dentro de 4 años se sienta aquí, pero se encuentre en una situación mejor de la que yo me he encontrado. No lo dude que lo voy a hacer, porque mi interés no solo está en ganar las próximas elecciones, sino en que esta ciudad, el que la suma después del que está aquí, que no va a estar toda la vida, esté mejor de lo que yo me he encontrado. Nada más y muchas gracias. Se somete a votación el siguiente punto, que es la autorización para la concertación de la operación de préstamo a la que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto al orden del día. Aprobación de la dedicación parcial para el concejal don David Pablo Jiménez. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone la liberación por dedicación a tiempo parcial del concejal don David Pablo Jiménez con una jornada al 40% conforme a lo previsto en las propias bases de ejecución del presupuesto 2012. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Sigues. No hay intervención. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, por empezar por lo último, cuando hablaba de la renegociar la deuda, hablaba con la propia empresa, en un porcentaje de un 2 o un 3%, me parece, si no me equivoco, que Mérida lo ha hecho con la misma empresa, con Fomento, renegociar la deuda, si no me equivoco, ¿eh? No hablaba de una entidad financiera porque en eso
tengo bastante experiencia y es difícil, es difícil. Pero bueno, nos propone ahora la liberación de un 40% del concejal David Pablo para hacer funciones en este ayuntamiento. Creemos que era ya algo anunciado, ¿no? Todo ello se evidenciaba cuando se presentó los presupuestos del año en curso y recordamos la partida de órganos de gobierno que no cuadraba, no me importa decirlo, las declaraciones que hicimos en su momento sobre el doble sueldo que usted tenía y que, bueno, parece ser que se va a utilizar ahora en estos momentos. Y yo me pregunta, y de verdad la pregunta me surge porque es que le escuchaba ahora mismo decir no hace la liquidez que tiene este ayuntamiento en estos momentos no existe, no hay. ¿Usted cree que es oportuno liberar nuevamente a una persona en este ayuntamiento? Le lanzo esa pregunta y bueno, ahora ya si eso debatimos algo más. Gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí, la liberación ya estaba prevista cuando se elaboran los presupuestos y, de hecho, a partir del momento en que el alcalde toma posesión como senador y renuncia a sus remuneraciones, con lo cual nunca cobró dos sueldos, estaba previsto que de esa partida presupuestaria, de esos 73.200 que aparece de liberaciones a concejales, estaba prevista ese reparto para la liberación parcial de un concejal más, por el volumen de trabajo y porque con una reestructuración del Gobierno va a asumir nuevas delegaciones. Dice y plantea usted una cuestión que yo le voy a contestar, tomándome la libertad de quitarle la palabra al presidente y alcalde antes de que él conteste. Dice usted si creemos que es el momento adecuado para llevar a cabo una liberación más, teniendo en cuenta la situación de liquidez. La situación de liquidez no es un problema de ahora, es un problema existente ya desde el año 2008. Ya existía entonces una operación de tesorería por un importe de 1 millón de euros y ya entonces existían liberaciones en este ayuntamiento. Tanto es así que había liberaciones, incluso decía ahora mismo las liberaciones que hay serían una a tiempo completo, 2 a tiempo parcial, mientras que con anterioridad había 2 a tiempo completo, 2 a tiempo parcial. Por lo tanto, el problema de liquidez no es tanto el problema de liquidez, sino más bien la necesidad de desarrollar ese volumen de trabajo que existe en determinadas áreas y llevar a cabo esas delegaciones, porque efectivamente hemos dicho que es el 40% de lo establecido en las propias bases de ejecución. Y en cuanto al problema de liquidez, yo le voy a hacer una reflexión y no sé si con eso le voy a contestar a su pregunta. Nuestra partida presupuestaria es de 73.200. Está previsto que el importe total de los costes totales para este año 2012 con las liberaciones asciende, sumado no solamente las liberaciones a tiempo completo y las dos liberaciones a tiempo parcial, asciende a 60.389. En años anteriores, y en concreto le voy a poner dos ejemplos, en el año 2008 había una partida de 60.000 euros y gastaron 64.000. Y en el año 2010 había una partida de 60.000 euros porque estábamos con ese presupuesto prorrogado y gastaron en liberaciones 75.300 euros. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Interesante ver este debate. De verdad, que es muy interesante ver cómo quien ha gestionado antes y quien gestiona ahora debaten sobre lo mismo, ¿no? Los que siempre hemos dicho lo mismo, pues tenemos esa facilidad de ver un poco los toros desde la barrera y tener siempre la misma postura, ¿no? Por eso no intervienen en la primera opción, ¿no? Claro que nosotros entendemos que quien se dedique a esto tiene que tener una remuneración por ello. Seríamos absurdos si lo negáramos, ¿no? A nosotros nos preocupa que esto va a significar, entendemos que una remodelación en el equipo de gobierno, en las competencias, quiero decir, en las delegaciones que pueda tener, ¿no? Entendemos que una persona que asume ahora un trabajo nuevo, y eso sí nos preocupa que el ciudadano entienda que va a haber una remodelación, que va a haber una nuevo reparto de delegaciones y que empiecen a trabajar cuanto antes. Bienvenido al trabajo y a por ello. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Yo voy a ser un poquito más incisivo, si me permite. Mire, usted permanece en el ayuntamiento todos los días del mes, excepto 2 días que tiene que estar en el Senado, según sus palabras. La portavoz permanece igualmente en este ayuntamiento todos los días, excepto cuando hay pleno en la Asamblea de Extremadura. El concejal de Deportes se supone que tiene una dedicación exclusiva. La concejala de Bienestar Social mantiene una liberación a media jornada. Tiene el alcalde también una secretaria de dedicación exclusiva para él. Ahora se ha contratado también a un asesor jurídico.
Creemos que una nueva liberación en este ayuntamiento es excesiva. Y después lo que nos preocupaba también un poco, lo que le decía al principio, ¿cómo es posible con el descuadre de cuentas que tenemos? Y eso en palabras de la propia portavoz, en el que los ingresos con los gastos hay una correlación de 200.000 euros más de gastos que de ingresos, ¿cómo tenemos nuevamente la osadía de liberar a un nuevo concejal? Sí es cierto que hay una partida presupuestaria para eso, pero esa partida presupuestaria quizás no sería interesante utilizarla en dar trabajo a un padre o madre de familia que no tenga ningún tipo de prestación y que no tenga ningún tipo de ingreso, y eso nos convendría mejor a todos, y quizás ustedes quedarían mejor, señor alcalde, de cara a la propia ciudadanía. Y otra cosa, y eso en alusión personal a David, creo que David tiene la gran suerte de tener un trabajo estable, lo que muchos trujillanos, casi 1.300, no tienen. Nada más y muchas gracias. Pues yo, para finalizar el debate, voy a ser tremendamente breve. Yo simplemente le pido que mire hemeroteca y vea cuántas veces este portavoz en la oposición ha hecho lo que usted está haciendo hoy. Y simplemente le voy a hacer una pregunta, que espero que usted me la responda, aunque sea fuera del pleno. ¿Usted se hubiera liberado si fuera alcalde, hubiera liberado algún concejal? O si no, que hubiera gobernado este ayuntamiento. Esa es la explicación que yo quiero que usted me dé. Nada más y muchas gracias. Se somete a votación el siguiente punto del orden del día, que es aprobación de la dedicación parcial para el concejal don David Pablo Jiménez. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.